normales, fisiológicas, que puedan tener una frecuencia respiratoria de 25 por minuto o 30 por minuto porque está realizando un esfuerzo máximo, porque está realizando un deporte, o en condiciones de reposo porque la va a tener en 12 o en 16 y es normal. Porque todo está regulado y es lo que vamos a hablar sobre la regulación de la respiración. Para los que son alumnos del grupo A, hago esta introducción. Han hablado sobre lo que es la ventilación pulmonar, que no es más que el recambio de aire, el recambio de oxígeno que se encuentra en esa unidad de intercambio gaseoso. Entendiendo que la unidad de intercambio gaseoso está representada por bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. Esa es la zona donde se va a intercambiar el oxígeno, es donde ese oxígeno es utilizado. ¿Por medio de qué mecanismo renovamos ese oxígeno? Lo renovamos mediante la ventilación pulmonar. En la ventilación pulmonar, en la fase inspiratoria, es importante estar claro en esto porque lo vamos a nombrar en lo que es la regulación de la respiración. En esa fase inspiratoria, en condiciones de reposo, está dado por el uso del principal músculo de la respiración, que es el diafragma. Se contrae ese diafragma y me aumentan los diámetros longitudinal, transversal, antero-posterior, el antero-posterior, y que esos diámetros aumentan a medida que va aumentando el volumen pulmonar, contrayéndose ese diafragma. Y que la fase de expiración en condiciones de reposo simplemente es debido por el retroceso elástico del pulmón y de las estructuras de la caja torácica. Ese retroceso elástico que tiene hace que se expulse completamente ese aire. Pero les pregunto, ¿se expulsa completamente ese aire? No. No, porque a nivel pulmonar, cuando yo expulso el aire en condiciones de reposo, ¿qué queda a nivel pulmonar? El volumen de reserva. El volumen residual. ¿Es cierto? Sí. En condiciones de reposo, donde yo estoy respirando aquí normal, queda el volumen de reserva, el residual. Sí. Error. Porque estamos hablando que, miren cómo son preguntas que yo les pregunto, miren cómo ya ustedes contestaron una pregunta de examen y ya estaba mal. Y me va a decir, doctor, usted no lo dijo. No, porque en condiciones normales, una respiración que entra, el volumen corriente, 500 ml, que es el aire que entra y sale en condiciones normales de las personas en reposo. Pero si yo quiero botar más aire, yo estaría eliminando ¿qué aire? ¿Qué volumen? El residual. El volumen de reserva expiratorio. Ahí sí me quedaría entonces únicamente el volumen residual. Pues miren cómo estamos hablando sobre algunas cosas básicas de la parte respiratoria. Porque para que me quede el volumen de reserva expiratoria, no es una respiración como tal reposo, yo tengo que hacer un esfuerzo para poder eliminar en una expiración forzada todo ese aire para que me quede una pequeña cantidad de aire a nivel de esos alvéolos que evita que se colapse y que se llama el volumen de reserva o el volumen residual. ¿Ok? Entonces el volumen corriente es el aire que entra y sale en una respiración normal, que aproximadamente habíamos dicho 500 ml. Entonces, siempre va a quedar en esa respiración normal, como en esa fase inspiratoria que se contrae el diafragma, y en el momento de relajación simplemente el retroceso de la estructura elástica del pulmón. En la fase, cuando hay mucha actividad, cuando hay una respiración forzada, en esa respiración forzada, la inspiración deja de ser únicamente por el músculo del diafragma, sino intervienen los músculos de la inspiración, como cuáles, el intercostal externo, tenemos los externos, el mastoideo, los escalenos, los serratos, y esa fase expiratoria deja de ser solamente el retroceso elástico de los pulmones y de la caja torácica, porque se incluyen unos músculos, como los músculos intercostales internos, y tenemos los músculos abdominales, los oblicuos, y los rectos del abdomen. ¿Okay? Entonces, eso forma parte de esos músculos que están encargados de la ventilación.
Eso es someramente lo que es la ventilación pulmonar. Ahí hablamos sobre el surfactante pulmonar, hablamos sobre la tensión superficial, todo eso que evita que en esa unidad de intercambio gaseoso se colapse. En la clase siguiente hablamos sobre lo que es la circulación pulmonar. Esa circulación pulmonar que era tan importante para nosotros porque es la que nos va a permitir entre el alvéolo y entre el capilar permitir ese intercambio de gases. Esa circulación pulmonar que habíamos dicho que los pulmones o el tórax tiene una doble circulación. Una circulación pulmonar que sale de la arteria pulmonar y se divide de una vez, se bifurca y hace la rama derecha, la rama izquierda. Y al dividirse rama derecha e izquierda va a dividirse aún más para llegar en contacto, va pasando por arteriol, metaarteriol y llegar hacia los capilares, que es esos capilares que están interconectados entre sí, que bañan prácticamente esos alvéolos y va a permitir intercambiarse. Habíamos dicho que cada zona de esa circulación pulmonar tiene presiones y que dependiendo de esas presiones va a permitir posteriormente ese intercambio. La segunda circulación que tiene los pulmones es la circulación bronquial, que se diferencia de una y la otra porque cada una tiene unas presiones distintas. La circulación bronquial sale de la aorta, representa 1 o 2% del gasto cardíaco, y la circulación pulmonar sale del ventrículo derecho. Las arterias bronquiales llevan sangre oxigenada, las arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada, porque es la que se va a dirigir hacia los alvéolos para que se intercambien. La circulación pulmonar es una circulación que va a permitir que la sangre se oxigene. La circulación bronquial es una circulación que va a permitir... ¿me escuchan aquí? La circulación... Gracias, gracias. La circulación bronquial es la que va a nutrir, no interviene en esa zona de intercambio gaseoso, sino que va a nutrir a las paredes de las tráqueas, los bronquios principales, hasta los bronquios terminales, las adventicias de las arterias y de las venas, van a nutrir eso. Y posteriormente hablamos sobre lo que es el intercambio gaseoso. Y quería llegar todo esto hasta el intercambio gaseoso, porque cuando hablamos del intercambio gaseoso hablamos de dos gases, los gases de utilidad desde el punto de vista respiratorio. Y digo dos gases porque el aire atmosférico tiene una presión de 760 milímetros de mercurio. Está constituido por un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Esos son valores relativos, pero cuando hablamos de valores absolutos nos da una pequeña diferencia, pero hay una pequeña concentración de CO2, pero algo muy mínimo, 0 punto y algo, no hay concentración de agua. Y que ese aire, cuando yo lo estoy inspirando, va sufriendo modificaciones. Ese aire atmosférico va sufriendo modificaciones a medida que va pasando por el interior de nuestro aparato respiratorio. Pero va sufriendo modificaciones no en presión, porque siempre tiene que mantener una presión de 760 milímetros de mercurio. No se modifica la presión, pero se va a modificar de su contenido, porque se va a modificar, va a bajar los niveles de presión de oxígeno, baja los niveles de presión de nitrógeno, aumenta los niveles de presión de CO2. Y eso es lo que me va a permitir que cuando llegue toda esa presión a nivel de los alvéolos, de la zona de intercambio gaseoso, me va a permitir que posteriormente se intercambie. En la última clase hablamos sobre las diferentes concentraciones de la presión de oxígeno y de CO2, y lo hablamos específicamente en las distintas zonas. Cómo era la presión de CO2 y de oxígeno, tanto desde la arteria, desde la aorta, cómo eran todos los capilares sistémicos, cómo era la presión de oxígeno y de CO2 a nivel del intersticio de las células, cómo era o cómo es la presión de oxígeno y de CO2 en el sistema venoso, o cómo es la presión de oxígeno y CO2 en los alvéolos y en los capilares. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque en la primera clase de fisiología hablamos de ¿qué? De homeostasis, ¿cierto? Y cuando hablamos de homeostasis, hablamos siempre de lo que es el equilibrio.
Y que tenemos que tener equilibrio, a pesar de que lo estamos dando en la clase de líquidos corporales, no era mantener un equilibrio de los líquidos, sino eso cumple, eso abarca todas las funciones que hay a nivel del cuerpo humano. Yo tengo que mantener el equilibrio, las concentraciones de glicemia, colesterol, triglicéridos, la temperatura, el agua, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, pero yo tengo que mantener en equilibrio la concentración de dióxido de carbono y de oxígeno. Tengo que mantenerlo en equilibrio. Y esos mínimos cambios del dióxido de carbono y esos mínimos cambios que ocurren con respecto a los valores del oxígeno es lo que me va a estimular algunos puntos importantes a nivel respiratorio para que aumente o disminuya la frecuencia respiratoria y normalizar esos valores de oxígeno y de dióxido de carbono que se encuentran en la sangre. Eso es entonces lo que vamos a llamar lo que se va a encargar la regulación respiratoria. Que yo tengo que mantener las concentraciones normales de oxígeno y de dióxido de carbono. Cuando digo dióxido de carbono, lo que puedan, el CO2, ¿okay? Tengo que mantenerlo constante. Y que cuando aumenta o disminuye alguno de esos, simplemente va a actuar a unos centros específicos para tratar de o aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. Aumentando la frecuencia respiratoria o disminuyendo la frecuencia respiratoria, vamos a lograr normalizar esos valores. Por ejemplo, si aumenta la frecuencia, si aumenta la presión de dióxido de carbono, y el dióxido de carbono se produce ¿dónde? A nivel celular. Después que se ha utilizado el oxígeno por distintas reacciones metabólicas que se están produciendo a nivel celular. Se produce el CO2 y eso sería un estímulo. Si yo tengo el CO2 aumentado, yo quiero disminuir esa concentración de CO2 que hay a nivel sanguíneo, eso sería un estímulo y yo lo puedo controlar únicamente con el control de la frecuencia respiratoria. Aumentamos la frecuencia respiratoria, aumentamos esa frecuencia respiratoria para favorecer la eliminación con esa expiración de ese dióxido de carbono que se está acumulando. Puede ocurrir a la inversa. Si el CO2 está muy disminuido, entonces en condiciones normales la frecuencia respiratoria va a disminuir para tratar de conservar esa concentración de dióxido de carbono. De igual manera, pero puede ocurrir con el oxígeno. Pero de igual manera, como vamos a ver aquí, con cambios del pH, con cambios de la concentración de hidrogeniones, va a representar un estímulo adicional para que eso pueda entrar en esa regulación respiratoria. El ritmo básico de la respiración depende de un sistema de control que va a ser denominado lo que es el centro respiratorio. Esos centros respiratorios, que son los que se van a encargar del control de la respiración, tenemos que va a haber un control central y un control periférico. El control central lo vamos a encontrar en el tallo encefálico y el control periférico lo vamos a encontrar en las paredes de algunas arterias importantes, principalmente el callado aórtico, principalmente en la bifurcación de la carótida. Vamos a encontrar esos centros en los periféricos. Los centrales lo vamos a encontrar principalmente en lo que es el bulbo y la protuberancia. En el control encefálico, que sería o representaría el control central, va a estar dado por un grupo de neuronas que sería el grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral y el centro neumotáctico. Cada uno de estos grupos, lo llamamos grupo porque están un conjunto de neuronas que se agrupan y representan un centro de control. Algunas se van a encargar del control de la inspiración, otras se van a encargar del control de la expiración, algunas en su mayoría en condiciones de reposo está inactiva, otras se van a encargar del control de regular esa frecuencia respiratoria. Iniciamos entonces con el control del grupo respiratorio dorsales o el grupo de neuronas dorsales. Está localizado en el bulbo, principalmente en la porción dorsal, la porción posterior del bulbo. Va a estimular principalmente la inspiración. ¿Okay? Si aumenta la inspiración, vamos a ir buscando la lógica. Si aumenta la inspiración en condiciones de reposo,
qué músculo va a activar inmediatamente? Al diafragma. O sea que las señales de acción que va a tener, porque me va a activar en la inspiración, me va a enviar señales a los músculos de la respiración, específicamente al diafragma, para que se contraiga y favorezca ese proceso de inspiración. Tiene un control importante en lo que representa la respiración. La mayoría de sus neuronas de este grupo respiratorio dorsal se encuentra localizado en el núcleo del fascículo solitario o del tracto solitario, en su mayoría. En este núcleo vamos a encontrar la terminación de dos sistemas, de dos nervios, que serían la terminación sensitiva de los nervios vagos y la terminación sensitiva del glosofaríngeo. Terminan allí. Ellos están enviando la información de lo que está ocurriendo a nivel periférico. Este grupo respiratorio va a transmitir al centro respiratorio señales sensitivas de quién, por medio de todo este sistema, del sistema del nervio vago y glosofaríngeo. Envía señales de dónde y van a llegar hacia el núcleo del fascículo solitario. Envían señales de lo que está ocurriendo en los quimiorreceptores periféricos, en los baroreceptores periféricos y en los receptores de los pulmones. Porque vamos a ver que hay unos receptores específicos que no son sensibles a las variaciones de oxígeno, de CO2, pero sí son sensibles a las variaciones de la presión, del volumen que hay en esa región, y que se llamarían los receptores de distensión. Para que se produzca la inspiración es prácticamente, tiene una característica que es una rampa, se llama una rampa, porque tiene un movimiento prácticamente ascendente. Comienza de una forma leve, va aumentando y llega a su tope. Esa rampa inspiratoria, prácticamente, lo coloco aquí como rampa respiratoria, es una rampa inspiratoria. Esta rampa inspiratoria coincide con el aumento del volumen pulmonar. Si yo quiero comenzar en la parte inspiratoria, yo lo comienzo muy lento, comienzo hasta que llega a un máximo. Esa fase inspiratoria, que es una rampa que tiene características importantes, que es de inicio leve y que prácticamente aumenta en los 2 segundos en forma de una rampa, en una forma ascendente hasta que llega a su máximo, asociado a la máxima contracción de esos músculos de la inspiración. Se interrumpe esta rampa inspiratoria durante los 2 segundos después. 3 segundos después. 3 segundos después. Y esos 3 segundos después coinciden con la fase expiratoria. O sea que en ese ciclo de respiración, esa rampa inspiratoria va a estar alternada, se va a presentar cada 3 segundos en condiciones normales. ¿Y por qué se presenta cada 3 segundos en condiciones normales? Porque la inspiratoria dura 2 segundos, que es donde ocurre la rampa inspiratoria, pero se desconecta y viene el retroceso elástico de los pulmones, viene la disminución nuevamente de ese volumen pulmonar porque comienza esa fase expiratoria que dura 3 segundos y después vuelve a comenzar otro ciclo de la rampa inspiratoria. Comandado todo esto por la activación de los núcleos o de las neuronas dorsales. Y después que se interrumpe y dura esa interrupción 3 segundos, comienza de nuevo la nueva señal, la próxima señal de ese ciclo respiratorio de la inspiración y expiración posteriormente. Este control de la rampa inspiratoria se puede controlar perfectamente. Yo puedo controlar la velocidad de aumento de la señal y yo puedo controlar el punto limitante que se interrumpe esta rampa. Yo tendría que controlarlo porque esto es lo que me va a hacer que al controlar esa rampa yo puedo aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. Porque miren como les digo, esa rampa dura 2 segundos, pero después viene una fase que dura 3 segundos, que es la fase expiratoria, y comienza el nuevo ciclo. Pero eso en condiciones normales, con una frecuencia respiratoria de 16 por minuto. Pero si yo estoy haciendo una actividad física y esa frecuencia respiratoria no está en 16, sino está en 25, 26, en condiciones fisiológicas por aumento del ejercicio, entonces esa rampa inspiratoria se tiene que acortar. No puede durar esos 2 segundos porque la frecuencia respiratoria va a aumentar.
esa fase de descanso, de desconexión que dura 3 segundos, también se va a cortar. Entonces, esa rampa inspiratoria tiene un punto limitante en el que simplemente, dependiendo de lo que esté ocurriendo en condiciones normales en el paciente, se interrumpe y disminuye ese tiempo de la inspiración y de la expiración. Tenemos unos grupos respiratorios ventrales, sus neuronas están localizados en la porción ventrolateral del bulbo. Puede poner en marcha tanto la inspiración como la expiración, pero en condiciones normales, en condiciones de reposo, prácticamente estos núcleos ventrales están inactivos, no cumplen ninguna función. Ellos básicamente lo que van a estar o van a cumplir la función es como un mecanismo de hiperestimulación cuando se requieren niveles elevados de ventilación pulmonar. Es decir, cuando aumenta esa ventilación pulmonar, dependiendo de los requerimientos. Yo puedo aumentar la ventilación pulmonar cuando hay mayor consumo de oxígeno. Y un ejemplo de eso es el ejercicio. Hay mayor consumo de oxígeno a nivel tisular y eso hace que yo tenga que ventilar más rápido esos pulmones, aumentar tanto la frecuencia respiratoria, aumento esa inspiración, pero se me acorta en el tiempo, de igual manera ocurre la expiración. Entonces en ese momento es cuando va a ocurrir, va a actuar estos grupos respiratorios ventrales. Tenemos un centro neumotáxico. Este centro neumotáxico está localizado en la porción posterior o dorsalmente en la parte superior de la protuberancia. Entonces los ventrales y los dorsales se encuentran en el bulbo y el neumotáxico se encuentra en la protuberancia. Su principal función va a ser controlar la frecuencia respiratoria, controlar y mantener un buen patrón respiratorio. Este centro neumotáxico va a limitar la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Si yo les digo que este centro neumotáxico va a limitar la duración de la inspiración, nos vamos entonces otra vez al efecto de los centros dorsales, que son los que se encargan de la inspiración, y nos vamos otra vez a lo que es la rampa inspiratoria. O sea, quiere decir que ese centro neumotáxico va a controlar el punto de desconexión de la rampa inspiratoria. Si controla ese punto de la rampa inspiratoria, puede hacer que esa rampa inspiratoria o dure no 2 segundos, sino 1 segundo o 0.5 segundos, o me lo prolongue a 5 segundos. O sea que prácticamente es el que va a poner el límite en ese punto de desconexión de la rampa inspiratoria. Y al provocar esto, me va a cambiar lo que es la frecuencia respiratoria en ese paciente. El centro neumotáxico va a generar unos impulsos inhibitorios en el área inspiratoria, desactiva el área inspiratoria, o sea que va a actuar directamente sobre los núcleos o las neuronas, el grupo de neuronas dorsales, y al desactivar esta área inspiratoria va a frenar el llenado excesivo del aire pulmonar. Porque recuerden que si vamos a comenzar esa fase inspiratoria, en esa fase inspiratoria comienza esa ventilación pulmonar, ese llenado pulmonar, se aumenta ese volumen pulmonar. Entonces va a evitar esto. Al desactivar esta área inspiratoria, va a limitar, va a poner un freno durante la inspiración. Coloca un freno en ese tiempo, en la duración de la fase inspiratoria, que me lo va a modificar de 2 segundos a menos segundos, menos tiempo. Y de esa manera, al disminuir esa fase inspiratoria, ese tiempo, me va a aumentar la frecuencia respiratoria. Tenemos una área amniótica que está localizado en la porción inferior de la protuberancia y su principal función es inhibir la expiración. Genera impulsos excitatorios al área inspiratoria y activa y prolonga la inspiración, inhibe la expiración. O sea que esta área amniótica está localizada en la protuberancia, prácticamente hace lo contrario que el centro neumotáxico, que me frena, me pone un límite de una vez en esa fase. No, esta me la va a prolongar. Por eso que vemos pacientes que sufren, por ejemplo, de apnea de sueño, vemos que cuando están durmiendo hacen esos episodios de ronquido, donde como que si se quedan pegados, que hacen esa fase inspiratoria y se quedan allí, que puede durar 7, 10 segundos y después arrancan nuevamente. ¿Ok? Todo está comandado por esta área que
prácticamente activa y prolonga la fase inspiratoria. Ojo, lo que es la apnea del sueño tiene su fisiopatología, tiene unas causas, no quiere decir que esté dañado solamente esto, o sea, hay algunas alteraciones estructurales, alteraciones anatómicas que puede condicionar que un paciente tenga apnea del sueño. No quiere decir que esa sea la causa. Estamos hablando todo en condiciones normales, en condiciones fisiológicas. Entonces, bueno, hemos dicho los centros respiratorios, todos los vamos a ubicar prácticamente en lo que es el tallo cerebral, donde vamos a encontrar todo prácticamente en lo que es bulbo y la protuberancia. Tenemos el reflejo de Henning-Brewer. Esto es un reflejo de distensión. Esto es un reflejo normal, donde sus receptores son unos receptores que captan la distensión. Pero esos son receptores que se encuentran en la pared muscular de los bronquios y de los bronquiolos, y ellos, cuando se distienden, porque está aumentando la cantidad de volumen que está llenando ese árbol bronquial, se distienden, se activan y van a enviar señales a través del nervio vago al núcleo dorsal respiratorio. Si estos músculos que forman parte de la pared de los bronquios y los bronquiolos se distienden porque hay mucho volumen y envían señales a través del nervio vago al núcleo dorsal respiratorio, ¿qué es lo que va a hacer? Respirar. Pero a cierta manera lo que va a hacer es que cuando se distiende va a activar una respuesta de retroalimentación, de retroacción, donde va a actuar sobre otros sistemas neuronales, porque la respuesta es que me envía señal allí para interrumpir esa fase inspiratoria. Por eso que me va a los núcleos dorsales, porque me lo tiene que interrumpir. ¿Y por qué lo interrumpe? Porque recuerden que los centros dorsales son los que se encargan de la respiración y tenemos una rampa. Y a través de esa rampa inspiratoria, que va siempre en ascenso, yo tengo que generar tiene puntos de control, donde me va a controlar la velocidad, pero en esa rampa inspiratoria que está comandada por estos núcleos dorsales, yo la puedo controlar y puedo desactivar el tiempo de duración de la inspiración. Entonces, ese va a ser el estímulo de distensión y va a activar respuesta de retracción que va a interrumpir completamente esa inspiración, porque yo tengo que evitar el llenado. Entonces esta respuesta va a llegar hacia los núcleos dorsales para que se active esa desconexión de esa rampa inspiratoria. Usualmente eso no ocurre a volúmenes corrientes. ¿El volumen corriente cuánto es? De 500 ml. ¿Cuánto? 500 ml. 500 ml, lo que entra y sale en una respiración normal. Se tiene entendido que para que estos reflejos de Henning-Brewer se activen, tiene que ser prácticamente hasta 3 veces el valor normal. Se considera que puede ser a partir de 1500 ml, que sería en ese momento que me active ese reflejo para evitar la sobredistensión pulmonar. Es prácticamente lo que consiste ese reflejo. El control químico de la respiración, el objetivo final de la respiración siempre es mantener las concentraciones adecuadas de oxígeno y dióxido de carbono, y en este caso vamos a hablar de hidrogeniones. ¿Y por qué hablamos de hidrogeniones? Porque el CO2 es una expresión del contenido de hidrogeniones. Cuando vimos esa clase de pH gases o de equilibrio ácido-base, donde vemos que el CO2 se une con el agua, forma ácido de carbono, se disocia y forma hidrogeniones. Puede ser capaz de donar ese hidrógeno. Entonces, cuando hay mayor cantidad de CO2, hay mayor cantidad de hidrogeniones y me disminuye el pH. Por tanto, la actividad respiratoria es muy sensible a las variaciones de cada uno de ellos. El exceso de CO2 o de hidrogeniones va a estimular directamente a los centros de la respiración. Se va a encargar de estimular directamente a eso. El oxígeno prácticamente no cumple una función directa para el control de esos centros respiratorios. Repito, si yo quiero estimular lo que está ocurriendo, todos los cambios que están ocurriendo a nivel sanguíneo, y queremos estimular esos centros respiratorios, cuando hablamos de centros respiratorios son todas las neuronas que controlan la respiración a nivel de tallo.
lo que me va a modificar y lo que me va a servir como estímulo son las variaciones de dióxido de carbono y de hidrógeno, y me va a estimular esos cambios a nivel central. El oxígeno no tiene efecto directo sobre el centro respiratorio central. Actúa casi exclusivamente sobre quimiorreceptores periféricos, sobre esos receptores que vamos a encontrar en las paredes de importantes vasos sanguíneos, de importantes arterias, que las variaciones que pueda tener en su concentración de oxígeno a nivel arterial me lo va a censar y me va a producir algunas modificaciones. Miren cómo yo les digo, algunas modificaciones a nivel, porque son, si yo les digo que se encuentran esos receptores periféricos en la aorta, en la carótida, ¿cuánto es la presión de oxígeno que debemos encontrar en ese lugar? ¿Cuánto? 95 milímetros de mercurio. Variaciones, si yo tengo 80, 70, no va a haber ninguna modificación. Pero cuando hay modificaciones por debajo de hasta de 60, es cuando me puede servir de cierto estímulo y me puede producir algunos cambios hasta de la asociación de la hemoglobina con su oxígeno, me va a producir muchos cambios. Pero ese sensor se me puede activar cuando hay una disminución de la concentración de oxígeno en esas áreas. Entonces, en el control químico de la respiración, ya sabemos, tenemos oxígeno, tenemos dióxido de carbono, tenemos hidrogeniones. El dióxido de carbono y el hidrogeniones van a actuar directamente a nivel, o van a estimular directamente las neuronas centrales, ¿okay? O el área de control central de la respiración, y el oxígeno no va a actuar allá, sino solamente va a actuar a nivel periférico. Aquí tenemos con respecto al control químico de la respiración. Tenemos el capilar, vamos a comenzar todo por acá. En el capilar tenemos un aumento de la concentración de CO2. ¿Sí lo vemos acá? Sí. Y aquí tenemos hidrogeniones, porque sabemos que el CO2 es una expresión más de la concentración de hidrogeniones que vamos a encontrar allí. Pero miren cómo hace el hidrogenión acá, que hay una flecha que llega a la pared y se devuelve, porque los hidrogeniones difícilmente atraviesan la barrera hematocefálica. Entonces son los cambios importantes que vamos a encontrar a nivel sanguíneo de la concentración de CO2, es lo que me va a estimular lo que va a ocurrir a nivel central. Pero el CO2 atraviesa la barrera hematocefálica fácilmente, y ese CO2 se va a unir inmediatamente con el agua, y en presencia de una anhidrasa carbónica forma ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia y me forma bicarbonato y me forma este hidrógeno. Y este hidrógeno formado se va a ir directamente a una área que se llama área quimiosensible, muy sensible a los cambios en relación a algunos valores, en este caso hidrogeniones, y es estos hidrogeniones lo que va a activar directamente esa área quimiosensible. Miren cómo desde el CO2 llegamos al hidrogenión. Entonces yo les pregunto, ¿quién me actúa directamente en el área quimiosensible? ¿Es el CO2? No lo es, porque el CO2 no es el que actúa directamente en estimular esa área quimiosensible, es el hidrogenión, es el que tiene un efecto directo. Pero si yo les hago la pregunta otra vez, todos estos cambios que se van a producir desde el punto de vista de la activación a nivel central, ¿están producidos por los cambios del hidrogenio a nivel sanguíneo? No, es por los cambios que se están produciendo a nivel del CO2, porque es el CO2 aumenta a nivel del capilar y es el que puede atravesar la barrera hematocefálica por aumento de su concentración y pasa por todo este proceso de unión con el agua, forma ácido carbónico y después libera hidrógeno, y este hidrógeno es que de forma directa va a actuar sobre el área quimiosensible. Cuando se estimula esta área quimiosensible, va a enviar información al grupo respiratorio dorsal. Al enviar esta información al grupo respiratorio dorsal, va a actuar sobre una neurona motora somática, ¿ok? Y va a actuar directamente sobre el diafragma, los intercostales externos,
va a actuar sobre el esternocleidomastoideo mastoideo y va a aumentar la ventilación pulmonar. Y al aumentar esa entonces ventilación pulmonar, vamos entonces a aumentar esa inspiración, por consiguiente esa expiración, y va a tratar de conseguir que aumente la concentración de plasma y vamos a normalizar este aumento de la concentración de CO2, disminuyendo la concentración de CO2. Con este dibujo, yo aquí hago cualquier cantidad de preguntas en el examen, solamente con este dibujo. Porque yo les puedo preguntar, ¿cuál es, si yo tengo una PCO2 alta a nivel sanguíneo, cuál es el efecto respiratorio que me puede provocar en el paciente para yo normalizarlo, aumentando la ventilación pulmonar? Pero yo le puedo colocar opciones, aumentando la ventilación pulmonar, activando las neuronas del grupo dorsal. Siento que eso tiene que ver con esas dos serían correctas, igualito, porque me aumenta esto, me va a aumentar la fase inspiratoria, posteriormente me aumenta la ventilación para que se intercambie. ¿Qué quiere decir? Y nos vamos otra vez a la clase de fisiología renal cuando vimos el equilibrio ácido-base. El aumento de la ventilación me disminuye la concentración de CO2 y la disminución de esa ventilación me aumenta la concentración de CO2. Por eso veíamos en pacientes cuando tenían una acidosis metabólica y el mecanismo compensador de estos pacientes era la respiratoria. Ustedes dicen, pero tenía una acidosis metabólica, no tenía CO2 alto. Pero ya sabemos que el CO2 en este caso era porque tenía pH bajo, tenía un aumento de la concentración de hidrogeniones y un mecanismo compensador era que entonces el hidrógeno a nivel sanguíneo se unía con el bicarbonato, formaba ácido carbónico, se disociaba, se disociaba y aumentaba, favorecía la formación de CO2 y agua, aumentaba la concentración de CO2 a nivel del capilar, pasaba la barrera hematocefálica, se disociaba nuevamente, aumentaba la concentración de hidrogeniones y actuaba directamente sobre esa área quimiosensible. O sea, que mire todo lo que ocurre, porque solamente es las variaciones del CO2 principalmente. Pero recuerde que si yo tengo un paciente con una acidosis, en este caso una acidosis metabólica, esa acidosis metabólica, por los mecanismos, los cambios que sufre a nivel sanguíneo, me aumenta la concentración de PCO2, me aumenta la concentración de hidrogeniones y me actúa directamente sobre esta área quimiosensible. Simplemente las variaciones del CO2 entonces se va a ver modificada por la ventilación pulmonar. Si aumenta la ventilación pulmonar me disminuye la PCO2, si me disminuye la ventilación pulmonar me va a aumentar la presión de dióxido de carbono. ¿Entendido esto? Sí. Ya estamos terminando esto para irnos con lo que más nos interesa a nosotros, que es la clase de hoy, que los quimiorreceptores periféricos. Tenemos estos quimiorreceptores periféricos que tenemos receptores que vamos a encontrar en la bifurcación de la carótida. Tenemos otros quimiorreceptores periféricos que vamos a encontrar los receptores aórticos y los carotídeos. Los aórticos en el callado y los carotídeos los vamos a encontrar en esa bifurcación de la carótida. Ellos son receptores bastante sensibles, tienen unas células glómicas que simplemente cuando disminuye la cantidad de oxígeno que hay en esa área, porque esos son receptores que están irrigados por pequeñas o diminutas arterias. O sea que son receptores que le está llegando sangre arterial con una PO2 en los 25 milímetros de mercurio. Cuando esos receptores se ven, disminuye esa concentración de oxígeno, cuando hay hipoxemia, se cierran o se bloquean unos canales de potasio. Y cuando se bloquean esos canales de potasio, ¿qué ocurre a nivel celular? Si se bloquean en una célula esos canales de potasio, esos canales de escape de potasio, ¿qué ocurre a nivel celular? Se activa la bomba de sodio y potasio. ¿Qué?
Ajá, pero ¿cómo se llama eso? Se despolariza y se me va a generar un potencial de acción. Pero entonces se va a despolarizar y esa despolarización que se genera me va a permitir la apertura del canal de calcio y aumenta el calcio a nivel intracelular. Y al aumentar entonces el calcio a nivel intracelular me va a liberar ciertos neurotransmisores. ¿Por qué entonces se liberan esos ciertos neurotransmisores? Porque estos receptores periféricos hacen sinapsis con unos nervios específicos. Por ejemplo, tenemos que el carotidio, aquí tenemos el carotidio, hace sinapsis con el glosofaringio, y tenemos que el aórtico hace sinapsis con el nervio vago. Anteriormente se pensaba que uno de los principales neurotransmisores en estos casos era la dopamina, era la acetilcolina, pero actualmente muchos estudios reportan que el principal neurotransmisor en estos casos es el ATP. Me actúa como neurotransmisor, y con esos cambios que se están produciendo a nivel de la presión de oxígeno, que son sensados o son detectados por estos receptores aórtico y carotidio, estos dos se induce la despolarización, entrada de calcio, me favorece la liberación de neurotransmisores y envía la información hacia los núcleos centrales para favorecer o no la respiración. Papel del oxígeno en el control de la respiración: actúa sobre receptores químicos situados fuera del encéfalo. Ya sabemos que no va a actuar directamente a nivel del tallo, que eso es importante para detectar variaciones de oxígeno en la sangre. Estos quimioreceptores se encuentran entonces en cuerpo carotidio y aórtico, y estos están expuestos en todo momento a la sangre arterial. Por eso que siempre es bueno estar claro en cómo se encuentra la presión de oxígeno en cada zona del cuerpo. En este caso sería, ellos están recibiendo una presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. Por lo tanto, su presión de oxígeno es arterial. Esto no es más que lo que es resumen de lo que es la regulación de la respiración. Cuando, por ejemplo, aquí hay en el plasma hay un aumento de la CO2, hay un aumento del CO2 en el líquido cefalorraquídeo. Entonces el líquido cefalorraquídeo se une el CO2 con el agua y me forma bicarbonato y me forma el hidrogenio, y este hidrogenio actúa sobre ese quimioreceptor central, y al activar ese quimioreceptor central aumenta la ventilación, y al aumentar la ventilación me disminuye el CO2 plasmático. Eso sería. Vamos ahora con la siguiente clase.